Una de cada 78 personas en el mundo está desplazada, y la mitad de ellas son niños, niñas y adolescentes. Infancia en movimiento, migrante y refugiada, con derechos inalienables sin garantizar. Es el caso de Ismail. Llegó a España con 17 años, lleno de sueños, pero con la pesada etiqueta de ser un menor no acompañado. Yo misma llegué hace 6 años desde Venezuela para estudiar un máster en marketing político, con 350 euros en mi bolsillo y sin visado. Para derribar estereotipos nos acompaña Moja Jereu, periodista especializado en inmigración y racismo y autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Hoy rompemos estigmas asociados a la inmigración y tenemos mucho que decir. Bienvenidos chicos, bienvenido Moja, bienvenido Ismail, es un placer tenerles acá. ¿Cómo se encuentran? Pues yo estoy muy bien, con muchas ganas de empezar esta entrevista. Tú Ismail, ¿cómo estás? Muy bien. Algo que me ha gustado muchísimo de tu historia y creo que es un punto de partida interesante es que transformaste la etiqueta de menor no acompañado en un símbolo de superación. ¿Cómo lo conseguiste? Primero serlo, ¿no? Y saber lo que significa sufrir lo que conlleva esa palabra, MENA. Entonces, ¿por qué no ejercer un poquito de un agente social que puedo ayudar a otros jóvenes, a otros menores, para que les sea más leve, ¿no? Tú atravesaste varios centros de menores cuando llegaste aquí a España. Sí. ¿Cómo fue esa parte? He entrado como menor no acompañado de origen de Marruecos para luchar por mi proyecto de vida y crecer y buscar la vida en otro plan. No hay límite. Claro, pero llegaste solo con 16 años. Sí. Llegaste aquí y el enfrentarte a todo el sistema, toda la maquinaria burocrática de extranjería. ¿Cómo viviste esto siendo un adolescente? Pues es complicado porque son años, ¿no? Un menor, un niño, su preocupación tiene que ser pues estudiar, jugar, hacer amigos, sí, pasarla bien. Pues esa es de las expectativas que teníamos antes de llegar a España. ¿Qué querías estudiar a esa edad? Bueno, yo vengo en Marruecos, pues hacía, todo lo relacionado con arte, dibujaba un montón, canto un poquito. ¿Qué? Y bueno, tenemos que escucharte en algún momento. Interesado como otros adolescentes, pues a algún tipo de deporte, ¿no? Y pues cuando llegas ya que esa carga te sientes como pues estás obligado a ser adulto antes de tiempo, ¿no? Porque hay otras prioridades. Yo me tuve que volver como muy conocedora de toda la normativa de extranjería, pero ese no era mi objetivo. Yo soy criminóloga, no soy abogada, y hay personas que hoy en día todavía me dicen, es que tú eres abogada, ¿verdad? Y yo, no. Pero tienes que empaparte un montón en la ley de extranjería, en su reglamento, en la ley de asilo, en la de emprendedores, en el Código Civil, en la Constitución, que llega un momento que parece que sí que eres abogado. ¿Te pasó esto? Por supuesto. Y la carga emocional y moral, ¿no? Ya. De ver que toda tu vida, todo tu futuro depende de esa documentación y que desgraciadamente es una documentación que es muy fácil perderla y muchas veces imposible. ¿Crees que es imposible conseguirla ya? Hay algo que es como una pauta inicial y se lo quería preguntar a Moja, ¿no? Como tú, como periodista experto en todos estos temas de inmigración y racismo, hay una pregunta que seguro no te deja indiferente y es ¿de dónde eres? ¿Por qué crees que surge esto? Probablemente esa ¿de dónde eres? Sea la pregunta que más me han hecho en mi vida, a la que más me he enfrentado. Y me costó tiempo descubrir que ese ¿de dónde eres? Cuando yo respondía que era de Huesca, ¿no? Porque al final yo nací en Huesca y siendo que mis padres vinieron de Gambia hace más de 30 años, nunca
la persona que me preguntaba nunca se saciaba cuando yo decía que era de Huesca, porque en realidad no me estaba preguntando de dónde era, porque si fuera ese el caso, es como, soy de Huesca y ya está, ¿no? Y la conversación fluye. Pero siempre hay como una sospecha, ya, pero ¿de dónde eres realmente? Porque la pregunta no es de dónde eres, sino por qué eres negro. Creo que la educación ofrece unas vías muy potentes, ¿no? Para hablar de las herramientas que se necesita desde la infancia migrada y racializada. Por ejemplo, ¿no? En los distintos ejemplos de referentes de filósofos y filósofas, de escritores y escritoras, ¿no? También tenemos que ver que también las personas negras hemos escrito a lo largo de la historia en España y fuera. Todo eso se tiene que reflejar. Totalmente. Y eso, por lo menos a ti, Ismael, reflejándote en lo que ha comentado Moja, ¿alguna vez has intentado ocultar tu origen? Yo hice aprovechar los estereotipos, ¿no? De que no caigo como moro, ¿no? No tengo las pintas, como hay una imagen proyectada en las mentes de las personas. Entonces, no, mientras no hablo, mientras no estoy muy cerca de las personas pues soy uno más. Pero sí que yo pertenecía a un centro de menores donde había solo menores migrantes, ¿no? Y sí que mis compañeros tenían rasgos, ¿no? Okay. Entonces, como que yo no iba con españoles y no vivía con españoles. Yo vivía en un centro tan señalado, donde los vecinos no querían que estemos ahí. Ni siquiera nos dejaban a entrar a un centro comercial que estaba al lado. Entonces, yo empecé haciendo un curso de formación profesional básica. Iba de 9 a 3, más o menos. Y justo en la puerta del centro había la parada del bus, de evitar subir en esta parada y ir a otra parada porque te persiguen las miradas. Pero si no me ven saliendo de este centro, no me van a mirar mal. Y luego no poder hablar en marroquí en el bus porque que también volvemos a los conflictos mentales, ¿no? De que no encaja. Marroquí, pintas, puede ser, si no eres español, puede ser holandés o italiano, no sé. E incluso creo que depende mucho también de los actores que marcan la pauta de esta narrativa, de este arco narrativo que se maneja con la inmigración. Y aprovecho y les pregunto, ¿qué papel creen que juega aquí los medios de comunicación en toda la imagen que se proyecta de la infancia y la juventud migrante? De esto podríamos estar hablando horas, ¿no? Por poner un ejemplo así muy gráfico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hablara en las noticias de cualquier localidad española, por ejemplo, Albacete, solo cuando en Albacete ocurre un suceso, un crimen, algo, un delito, ¿no? Pues que al final la imagen que tendríamos de Albacete es de, bueno, en Albacete solo suceden crímenes, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación nos ponen ahí una etiqueta que hace que pase una cosa, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Que primero te quieres quitar esa etiqueta negativa que se te pone sobre ti para luego poder mostrarte como lo que eres, ¿no? Es un doble trabajo. Y eso cuando estás creciendo, cuando eres peque, es un proceso muy difícil porque no tenemos las herramientas, ¿no? Ni nosotros, ni las personas con las que nos relacionamos. O, por ejemplo, en los programas que viene a decir una opinión criminalizando niños y insultando y diciendo de todo, en plan, eso ya es una ¿no? Dar legitimidad y eso es darle también espacio y voz al discurso de odio. Totalmente, además se manejan muchos estereotipos. Precisamente de esto nos habla Paula. Ella es una actriz de 12 años que ha participado en series de televisión y grandes pasarelas. Por supuesto, Paula tiene mucho que decir al respecto, así que atentos. Hola, soy Paula Dronavar, tengo 12 años, soy de Madrid y os vengo a contar un poco mi historia, por así decirlo. Yo llevo actuando y haciendo desfiles desde los 3, 5 años más o menos. Y aquí lo primero que os habéis fijado en mí ha sido mi pelo. Pues sí, está muy bonito mi pelo afro, la verdad, lo sé, pero
Es que los papeles, gracias a eso, están siendo muy racializados. ¿Y qué os vengo a decir con eso? Ahora os explico. Y mirad, es que el primer anuncio que yo hice con una reportera muy famosa, que fue de unas lavadoras. ¿Y qué papel hacía yo? De la hija adoptada. Luego en una serie de televisión española, también la hija de una migrante. Y así sucesivamente. Y no es que sea malo hacer esos papeles, porque también me gustan, claro está. O sea, lo que yo quiero es que, por ejemplo, a mí me den un papel en un futuro de abogada y no tener que defender solo a ciertos tipos de personas, sino defender a todo el mundo, porque si no es que es una cosa muy extraña. La verdad es que tenemos más cualidades y bastantes buenas aparte de nuestro pelo. Y la que más se demuestra es nuestro pelo. Está muy bonito, ya lo sabemos, pero también necesitamos que se vea lo otro. Adiós. ¿Qué os ha parecido? Realmente Paula tiene mucho que decir en esto y me gusta mucho la idea que comenta, ¿no? De poder hacer en un futuro papeles que vayan mucho más allá de su color de piel. Y si no mostramos esos referentes en la educación reglada y fuera de ella, va a ser muy difícil que nos imaginemos mucho más allá, que nos podamos imaginar que podemos ser astronautas, que podemos llegar a la luna, ¿no? O que podemos ser abogados que resuelvan casos muy importantes. Retirar los límites que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y estos estereotipos no solo los vemos en la ficción, también están en el periodismo. Moja, tú, como periodista experto en esos artículos, ¿cómo consideras que no deben ser redactados? Te he traído varios ejemplos que pueden mostrar cómo no hay que hacer las cosas en el periodismo cuando hablamos de migración. Vamos con el primero. Usar en el titular siempre el término inmigrantes. Muchas veces cuando leemos noticias asociadas a la migración, leemos que, por ejemplo, han llegado 40 migrantes o que han muerto 38 migrantes. No se las identifica como personas, parece que son cosas muy diferentes. Y a veces se le añade ese apellido de ilegales. Los seres humanos no somos ilegales, sino que somos personas humanas que no estamos asociados a esas características que corresponden a otras categorías. Vamos con el siguiente ejemplo. Y es el no seleccionar migrantes bien vestidos o bajando de un avión. A pesar de que los datos nos dicen de que más del 90% de las personas migrantes que llegan a España lo hacen en avión, y luego la realidad es que quienes bien entran por frontera sur, por ejemplo, saltando las vallas o en patera, son alrededor de un 4 o 5%. Pero la imagen que tenemos asociada a la migración, sobre todo africana, es esa, ¿no? La de imágenes de migrantes heridos o con la piel seca o en momentos de extrema vulnerabilidad. Vamos con el siguiente ejemplo. Nunca pidas consentimiento para difundir imágenes de niños y niñas. Estamos muy acostumbrados a ver imágenes de niños, de menores, de la infancia migrante y racializada, sin pixelar, sin pedir muchas veces permisos a los papás y a las mamás que deberían dar su consentimiento a todo eso, ¿no? Muchas veces eso se pone en nombre de que, bueno, es para recaudar fondos para una buena causa o que es para remover conciencias, pero tenemos que pensar en el derecho del menor y de que no se pueden usar esas imágenes sin su consentimiento. Súper. Vamos con el siguiente ejemplo. Usar la palabra menores no acompañados en lugar de niños, niñas o adolescentes. Aquí, Ismail, tú tienes mucha experiencia en cómo el periodismo quita, muchas veces cuando se utiliza la palabra MENA, realmente se quita esa agencia de infancia, ¿no? Quitar la responsabilidad. Porque si hablas de niños y criminalizas, lo tienes claro, ¿no? Porque incluyes a todos los niños. Sí. Pero cuando hablas de menas, la gente sabe quién son. Entonces no haces mucho esfuerzo de dejarlo claro. Y vamos con el último ejemplo. Hablar de inmigración con expertos no migrantes. Esto es algo que yo me he encontrado muchísimo y es cuando el papel de las personas racializadas inmigrantes se reduce muchas veces a un testimonio, ¿no? No como personas que estamos trabajando, que estamos luchando, que estamos actuando contra las circunstancias que nos ocurren. Tú eso lo haces, por ejemplo, a través de tu canal de YouTube, donde das herramientas, ¿no? Para que la gente pueda superar esas dificultades de la migración. Tú lo haces desde tu asociación, ¿no? Para otros chavales y chavalas que se enfrenten a esa situación que tú has pasado, pues que lo puedan superar de una mejor forma.
y nosotros en ese camino somos también expertos, ¿no? Muchas veces no porque lo hayamos buscado, sino porque la vida nos ha empujado a ello y se nos tiene que considerar como tal también en los medios de comunicación. Claro, porque escoger nosotros mismos la narrativa migratoria que nos pertenece, que la conocemos, y construirla y reforzarla debidamente con los factores, con los elementos que sabemos que están allí, que se malinterpretan, que se tergiversan en muchos medios, en ficción, en todo lo que hemos estado comentando. Yo creo que eso hace que contribuyamos mucho más a la sociedad. Sí, el tema de la percepción. Yo, por ejemplo, tengo un objetivo, bueno, que yo intento trabajar, como ha sido un reto para mí personalmente, de decir, pues soy lo que soy, ¿no? Tengo que trabajar a otras cosas, en mi autoestima, me hago respetar, me hago que la gente, desde mi trabajo me esfuerzo. De lo que importa es respetar a todo el mundo y que demandes ese respeto también. Ya un poco para que podamos concluir las ideas, vamos a ir cerrando todo esto. ¿Cómo creen que hay que contribuir para que la sociedad sea más diversa y la inmigración no sea vista como un factor de amenaza, sino más como un factor de riqueza? Vaya pregunta, ¿eh? Creo que primero hay que aceptar que la sociedad española es diversa. No es algo que esté por venir, sino que es algo que ya es. Y una vez lo reconozcamos, trabajar para cerrar esas brechas que se pueden dar en la infancia racializada migrante que queda muchas veces excluida en la educación, en centros muy segregados, que queda muy excluida de sus grupos de amigos por ese racismo interiorizado desde que somos pequeños. Y cambiar esa percepción es tarea de toda la sociedad, no solo de quienes lo sufrimos, que muchas veces se nos cuelga esa mochila solo sobre quien lo sufre. Bueno, vosotros trabajad para transformar eso cuando es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque al final nosotros somos las víctimas, los supervivientes de ese racismo, pero los responsables de cambiarlo somos todos. Nuestra sociedad es diversa, que esto es una realidad, que emigrar no es un fenómeno, es un hecho que nos ha acompañado en toda nuestra historia como humanidad, es parte de los seres humanos, siempre queremos movernos, queremos ir a por más, conocer otras cosas. El futuro es de todos. Yo no veo el futuro sin diversidad, porque si una sociedad prospera y es por su diversidad, por lo que crece, ¿no? Y crecemos todos de lo que aprendamos, lo que aportamos unos a otros. Entonces, si negamos a esta diversidad, pues no quedamos atrás. Los niños y las niñas no necesitan ni apellidos ni etiquetas. Siguen siendo niños y niñas en todo momento y en cualquier parte del mundo. Con derechos irrenunciables que la sociedad tiene que garantizar para que sean una realidad.